tardes, mi nombre es Ana Lucía Reina Carrera, del aula C3, pertenezco al grupo número 6. Voy a hablarles sobre la definición y clasificación tanto del tema FPGA como de los microcontroladores. FPGA se refiere a la matriz de la puerta programable. ¿Qué es? Un FPGA, como ya dije, la matriz de una puerta programable es un dispositivo semiconductor que contiene componentes lógicos programables e interconexiones programables entre ellas. La arquitectura de estos FPGAs son dominadas por las interconexiones. Esto lo hace un poco más flexible en términos de rango de diseños prácticos para los cuales pueden ser usadas, pero también es posible irse un poco más lejos en cuanto al diseño. Tenemos las clasificaciones. Los Xilinx y los Altera son uno de los que pertenecen a los líderes de los FPGA. El Aptel, este tiene FPGAs basadas en tecnología flash reprogramables. Los Atmel son uno de los fabricantes en los cuales sus productos son reconfigurables. Vienen los Lattice Semiconductor, que un Lattice es un proveedor líder en tecnología no volátil basadas en tecnologías flash. Y el QuickLogic tiene productos basados en fusibles, son programados para una sola vez. A continuación les hablaré sobre los microcontroladores. ¿Qué es un microcontrolador? Es un circuito integrado que funciona con un procesador también llamado CPU y unidades de memoria ROM y RAM. Todas estas partes están interconectadas y trabajan entre sí dentro de un microcontrolador. Los microcontroladores son especialmente útiles en aplicaciones que requieren automatización y control y monitoreo como electrodomésticos, sistemas de control, de motores, sistemas embebidos, dispositivos médicos, sistemas de seguridad, juguetes electrónicos y una amplia gama de productos electrónicos. Los microcontroladores son los siguientes: el microcontrolador de 8 bits, el microcontrolador de 16 bits, el microcontrolador de 32 y los microcontroladores de aplicaciones específicas. Los de 8 bits son los más básicos y se utilizan en aplicaciones simples como controles remotos, juguetes electrónicos. Tiene un procesador que maneja 8 bits de datos a la vez, lo que hace que sea más económico y a la vez eficiente para las tareas sencillas. Los microcontroladores de 8 bits ofrecen más potencia y más capacidad de procesamiento que los de 8 bits, porque se usan en aplicaciones más complejas como sistemas de audio, control de electrodomésticos, manejan 16 bits de datos a la vez, permitiendo una mayor precisión en la velocidad. Los microcontroladores de 32 bits son los más avanzados y potentes, son aún más avanzados que los de 16 porque son adecuados para aplicaciones que requieren procesamientos intensivos de datos como sistemas automotrices y dispositivos de LOT, que son el Internet de las Cosas. Pueden manejar estos 32 bits de datos simultáneamente, ofreciendo un rendimiento mucho más grande, es decir, un rendimiento superior. Los microcontroladores de aplicación específica son diseñados específicamente, como dice su nombre, para tareas. Estos microcontroladores integran funciones particulares que lo hacen ideales para aplicaciones concretas como controladores de pantalla, táctiles o dispositivos médicos. FPGA y microcontroladores, herramientas poderosas. Los FPGA y microcontroladores son componentes claves en el mundo de la electrónica y la automatización. Estos dispositivos ofrecen flexibilidad, rendimiento y eficiencia energética que los convierte en soluciones versátiles para una amplia gama de aplicaciones. ¿Qué es un FPGA? Los FPGA, Field Program Gate Array, son circuitos integrados reconfigurables que permiten implementar lógica digital personalizada. La flexibilidad de los FPGA ofrecen una gran variedad de reprogramación al realizar diferentes funciones. El rendimiento, gracias a su paralelismo inherente, los FPGA pueden lograr altos niveles de rendimiento en aplicaciones de procedimientos en señales y computación de alto rendimiento. La eficiencia energética, los FPGA consumen menos energía que los procesadores propósito general al ejecutar tareas específicas de manera optimizadas. Los componentes de un FPGA son los bloques lógicos, las interconexiones, las entradas y salidas. En los bloques lógicos están compuestos por miles o millones de bloques lógicos programables que pueden implementar diferentes funciones digitales. En las interconexiones, una red de interconexión programable puede permitir conectar los bloques lógicos entre sí para crear circuitos más complejos y avanzados. Entre las entradas y salidas, los pines de entrada y salidas permiten a los FPGA comunicarse con el mundo exterior, recibiendo y enviando señales. Un ejemplo de los FPGA son los Xilinx Arctis 7 de la gama media con un equilibrio entre rendimiento y costo de consumo. El Intel Arria 10 de altas prestaciones orientada a las aplicaciones de procesamiento de señales y redes.
Lattice SP5 de bajo costo y bajo consumo, ideal para aplicaciones embebidas y de load. El diagrama de bloques de un FPGA son componentes de los bloques lógicos, las interconexiones y entradas y salidas que se habían mencionado con anterioridad, como se puede apreciar en la imagen, donde se observan los pines de entrada, la configuración programable y los elementos básicos del procesamiento, que se los puede reprogramar. El microcontrolador es un circuito integrado que contiene procesador, memoria y periféricos en un solo chip. Los microcontroladores integran todos los componentes necesarios para realizar las tareas de un control y procesamiento en un dispositivo compacto. La versatilidad, gracias a su diseño flexible, los microcontroladores se utilizan para una amplia variedad de aplicaciones, desde electrodomésticos hasta sistemas industriales. Hay que recordar que los microcontroladores son muy pequeños, diminutos. Los componentes de este microcontrolador serían la unidad central de procesamiento, el CPU, la memoria central y los periféricos. El CPU es el cerebro del microcontrolador, encargado de ejecutar las instrucciones y controlar el flujo de datos. En la memoria incluye la memoria RAM para almacenar datos y memoria flash o ROM para almacenar el programa. Periféricos, componentes como puertos de entrada y salida, temporizadores, conversores analógicos digitales y otras funcionalidades específicas. Debido a que los microcontroladores son utilizados mayormente para el uso cotidiano de las tecnologías actuales, laptops, computadoras, teléfonos, y se los puede reprogramar para ciertas funciones. Unos ejemplos de los microcontroladores más cotidianos que se utilizan son el PIC32MX de 32 bits, un microchip ideal para aplicaciones de control y procesamiento de señales, como son los controles para televisores, radios, parlantes y dispositivos que utilicen algo específico. El Arduino Uno, plataforma de desarrollo de código abierto basada en el microcontrolador ATmega 328P, muy popular en los proyectos de electrónica, para proyectos, investigaciones, prácticas que se utilizan. Y Raspberry Pi, mini computador de bajo costo que integra un microcontrolador, utilizado en proyectos de load o educación. El diagrama, como se puede apreciar, y con las especificaciones que habíamos mencionado anteriormente del CPU, la memoria ROM, RAM y los periféricos, cada uno cumpliendo su función y siendo reprogramables. Y aquí una pequeña comparación entre los FPGA y el microcontrolador, entre sus características, programación, rendimiento, flexibilidad y consumo de energía. Los FPGA son reprogramables a nivel de hardware y los microcontroladores a nivel de software. El FPGA alto gracias a su paralelismo y microcontroladores medio por el enfoque de bajo consumo. La flexibilidad, muy flexibles, ideal para el prototipado y aplicaciones personalizadas. Menos flexible el microcontrolador, pero más adecuado para aplicaciones indebidas y específicas. El consumo de energía, eficiente energéticamente al ejecutar tareas específicas. Y el microcontrolador diseñado para un bajo consumo de energía. Buenas tardes, mi nombre es Líder Escalante y el tema a exponer es ejemplos y diagramas de FPGA y microcontroladores. Bueno, vamos a aquello. Antes de empezar la exposición, también recordar que son dos componentes más utilizados en electrónica y el desarrollo de los sistemas son embebidos. Ambos cumplen unas funciones esenciales en en el procesamiento y en el control de datos, pero tienen sus características, ambas aplicaciones. Mientras los microcontroladores son ideales para tareas simples y de bajo consumo, los FPGA ofrecen una flexibilidad y velocidad superiores, permitiendo realizar operaciones paralelas y complejas. A lo largo de la exposición vamos a explorar las principales diferencias y ventajas de los dos dispositivos, ilustrándolos con ejemplos prácticos y diagramas que facilitarán su comprensión.
Bueno, el propósito y el objetivo de esta exposición es para saber y proporcionar una visión bien clara y detallada sobre los FPGA y los microcontroladores. Estos dos componentes son muy fundamentales en la ingeniería electrónica moderna. Bueno, entre los ejemplos de FPGA, estos se destacan por su versatilidad y su capacidad de reconfiguración, los que se convierten en una herramienta clave en una variedad de aplicaciones tecnológicas y a través de su capacidad para programar su hardware. También permite adaptarse a diferentes tareas y necesidades. A continuación veremos algunos ejemplos representativos cómo se utilizan los FPGA en el mundo real. Estos ejemplos no solo muestran un poder de procesamiento, sino también su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras en el campo de diversos como la telecomunicaciones, la medicina y la automoción. Bueno, estos ejemplos los va a dar mi compañero, otro compañero, y vamos por los diagramas. Bueno, el primer diagrama de la izquierda es un bloque interno de un FPGA. Este diagrama muestra una estructura interna con diferentes componentes que están conectados entre sí. Los loops de tables son las tablas de búsqueda presentadas en el diagrama como bloques de memoria que almacenan funciones lógicas, que también permiten realizar operaciones lógicas prefinidas según las entradas en este caso, que es G1, G2, G3, G4, y así sucesivamente hasta terminar con F1, F2, F3 y F4. Cada loop puede almacenar una combinación de valores para realizar ciertas operaciones lógicas configurables. Y los sectores de los multiplexores, estos sectores también dirigen unas señales de loop hacia otros bloques. Estos multiplexores en el FPGA permiten la solución de unas variables de entrada y enrutarlas hacia la salida, según las configuraciones definidas. También tenemos lo que son los flip-flop. En el diagrama solo están representados como bloques etiquetados como stack, eh, y almacenan y mantienen un estado de señales digitales en un ciclo de reloj. Es muy fundamental en ese procedimiento porque es secuencial y en el FPGA, ya que permite guardar el estado de señales hasta el siguiente ciclo de reloj. También tenemos lo que son las señales de entrada y salida. Estas entradas provienen de pines externos y pasan por los loops para ser procesadas. Las salidas, que son Q1 y Q2, muestran los resultados de operaciones de FPGA después de procesar datos mediante los loops de flip-flop y los enrutamientos de señales. Bueno, tenemos la imagen de la derecha. Esta imagen es un diagrama de matriz de conexiones. El diagrama muestra lo que son típicas interconexiones de FPGA, donde cada cuadro representa un bloque lógico programable. Los bloques lógicos programables son los amarillos. Estos bloques son matrices que están sombreados en el color amarillo, que suelen representar bloques lógicos donde se pueden interpretar funciones específicas como los loops y los flip-flops de la imagen anterior. Cada bloque lógico puede ser configurado para realizar diferentes operaciones lógicas. El enrutamiento y conexiones, o sea, las líneas. Las líneas son los bloques, bueno, son los que están entre los bloques lógicos, muestran cómo se conectan entre sí y se pueden enrutar las señales entre los bloques. Este tipo de enrutamiento y es muy fundamental para un FPGA, ya que permite que las señales viajen entre sí, entre los diferentes bloques, habilitando configuraciones de circuitos personalizados.
También tenemos lo que son los bloques entre entradas y salidas, que son los rosados. Estos bloques alrededor de la matriz representan pines de entrada y salida, que permite, que permite tener una comunicación con el exterior de FPGA. Los pines llevan lo que son las señales hacia los bloques lógicos y reciben las señales procesadas. Bueno, tenemos lo que son los ejemplos de microcontroladores y eso le vamos a... Bueno, y tenemos lo que son unos claros ejemplos, que son los estados de bajo consumo, tenemos los temporizadores, los protecciones de frente o fallo de alimentación y los comparadores analógicos, los puertos de entrada y salida digitales, tenemos los puertos de comunicación. También lo que vamos a ver son los microcontroladores que se pueden clasificar según su arquitectura, que pueden ser Neumann y el Harvard. Bueno, esto lo vamos a ver después. Enseñar lo que son los ejemplos. Tenemos estos ejemplos y las marcas que nos ofrecen. Bueno, entremos en en contexto sobre los tipos de arquitecturas que son Bob Neumann y de Harvard. Bueno, el campo de computación de arquitecturas de los dos son un enfoque muy fundamentales en el diseño de sistemas de procesamiento. Estas arquitecturas definen la forma en que se organizan y acceden memorias dentro del sistema informático. Influyen también directamente al rendimiento y la eficiencia de los dispositivos. Mientras la arquitectura Von, Von Neumann se basa en un único bus para manejar tanto las instrucciones como datos, y la arquitectura Harvard se diferencia al separar ambos tipos de memoria, lo que permite tener un acceso de paralelo y por ende un procedimiento más rápido. A lo largo de esta sección vamos a explorar también las características y las de las arquitecturas. Bueno, y sus ventajas, sus limitaciones, lo que son que influyen en el diseño de los microcontroladores y los FPGA. Tenemos los diagramas de los microcontroladores. Bueno, la imagen de la izquierda es una comparación entre lo que Harvard y von Neumann. Es una arquitectura que la memoria de datos y la memoria de programación son separados y se encuentran conectados en el CPU. De esta manera, de esta manera son independientes. Las señales de datos y las instrucciones no se comparan en los mismos en el bus, lo cual permite que en el CPU acceda a la memoria de datos y a la memoria de programación de manera simultáneamente. Esto mejora un rendimiento ya que el CPU puede leer las instrucciones de datos al mismo tiempo. También es común el sistema de procesamiento digitales en señales y en algunos microcontroladores porque permite una operación más rápida y eficiente. En el diagrama, la memoria de datos, también tenemos la memoria programada. Estas representan cómo distintos colores están conectadas en el CPU mediante diferentes buses. También tenemos la arquitectura Boolean. Aquí todos los datos como las instrucciones de programa comparten una única memoria y también el único bus de datos y instrucciones. Esto significa que el CPU solo puede acceder a datos o instrucciones en un momento dado, lo que puede reducir un rendimiento debido al llamado cuello de botella de von Neumann. Von Neumann. Es más sencillo
y menos costoso de implementar y es muy común en las computadoras convencionales. En el diagrama también se puede observar el CPU que está conectado en una sola memoria donde se almacena todos los datos con el programa. También tenemos la imagen de la derecha. Este detalla también una arquitectura Harvard. Esta imagen muestra detalles separados y un diagrama anterior, como conectados en el CPU mediante los buses dedicados. La memoria de datos almacena los datos necesarios para el procedimiento mediante la memoria de programa. Almacena las instrucciones. Vemos que el CPU, la unidad de control y unidad de operaciones, está debida a la unidad de control. Y también tenemos lo que es el control que se encarga de gestionar el flujo de datos con las diferentes partes del sistema, mientras que la unidad de operaciones realiza aritméticas y lógicas. También tenemos el control. Permite gestionar la dirección de datos, instrucciones de operaciones y facilita la sincronización entre los elementos internos. Bueno, en resumen, ambos diagramas ilustran cómo la arquitectura maneja memoria y los buses de datos e instrucciones, siendo Harvard también es más rápida y más compleja, y el de Bob Neumann es más simple y es más sencilla para potencialmente menos eficiente. También tenemos las arquitecturas que son muy fundamentales para el diseño de microcontroladores y los procesadores. También tenemos que son afectados en el rendimiento y la aplicación de los dispositivos. Bueno, tenemos una tabla de comparación entre los FPGA y los microcontroladores, que en sí se ve que los FPGA ofrecen una flexibilidad muy alta, permitiendo la reconfiguración para tareas específicas, mientras que los microcontroladores son menos flexibles, pero más baratos y fáciles de implementar en las tareas simples. En los términos de velocidad, los FPGA superan lo que son los microcontroladores debido a su capacidad para ejecutar operaciones en paralelo. También tenemos lo que son los microcontroladores que dedican y destacan un consumo de energía por ser más eficiente, lo que hace más adecuados para los dispositivos portátiles en bajo consumo. Mi nombre es David Tamalá, estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información en la UNEM. A continuación voy a exponerles un poco sobre las aplicaciones de los FPGA y los microcontroladores, esto correspondiente a la materia de sistemas digitales. Recapitulando un poco, hay que recordar que es un FPGA, que es un dispositivo programable que puede configurarse para realizar múltiples tareas lógicas y electrónicas. ¿Sí? Mientras que un microcontrolador es un pequeño computador que está en un solo chip y que contiene procesador, tiene memoria y otros periféricos de entrada y salida, los cuales le sirven para interactuar con su entorno. ¿Sí? Comparando un poco los FPGA con los microcontroladores, podemos decir que los FPGA tienen eh, una gran capacidad para procesar señales en paralelo, hacer procesamiento paralelo. Es flexible en la programación de hardware. eh, para programar un FPGA se requiere de conocimiento en diseño digital, en VHDL o en Verilog. ¿Sí? Mientras que un microprocesador, el procesamiento es secuencial, no paralelo. ¿Sí? Su capacidad para la personalización de hardware es menor que la de un FPGA. Una ventaja que podría ser es que es más fácil programar, ya que se programa en lenguajes de programación como C o C++. ¿Sí? Eh, si comparamos los FPGA con los microcontroladores, sus ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de los FPGA? Como había mencionado, es flexible para diseñar hardware, el procesamiento paralelo, tiene un tiempo de respuesta más rápido que los microcontroladores, mientras que los microcontroladores tienen como ventaja que son de bajo costo y consumen menos energía que los FPGA. Es por eso que los microcontroladores se utilizan bastante en lo que es electrónica de consumo, ¿sí? En televisores, en refrigeradores, es decir, electrónica que vemos día a día, ¿no? En un control remoto, entre otros. ¿Qué desventajas tienen los FPGAs y los microcontroladores?
Como había mencionado, los FPGA consumen mayor energía que los microcontroladores. Obviamente, si puedo hacer procesamiento en paralelo, tener tiempo de respuesta más rápido, me va a requerir mayor cantidad de energía. Todo tiene su costo, ¿no? Como había mencionado, esto se requiere de conocimiento en diseño digital, como VHDL o Verilog. Esas también podrían ser unas ventajas. Y son más caros en comparación con los microcontroladores, ¿no? En especial cuando son aplicaciones simples. No son muy convenientes, ¿no? Si son aplicaciones simples, escojo mejor un microcontrolador. Las desventajas de los microcontroladores: la limitada capacidad de procesamiento en paralelo y menor capacidad de flexibilidad para el diseño de hardware. ¿Sí? Aplicaciones de los FPGAs. ¿Sí? Los FPGAs tienen varias aplicaciones, ¿no? Comencemos con el procesamiento de señales digitales, DSP. Los FPGA son ideales para este tipo de aplicaciones en tiempo real, procesamiento en tiempo real, como el filtrado de señales digitales, la modulación, la demodulación, como por ejemplo en los radares, en las imágenes de los médicos, en lo que es reconocimiento de voz, etcétera. Otro tipo de aplicaciones son las telecomunicaciones. En comunicaciones inalámbricas, los FPGA se pueden utilizar en sistemas de transmisión, recepción, tanto en 5G, Wi-Fi y también en satélites. Por ejemplo, las señales de alta velocidad y los procesadores de señales de radiofrecuencia son ejemplos de aplicaciones en el área de las telecomunicaciones. También tenemos en lo que son visión por computadora. En la visión por computadora, el procesamiento paralelo de los FPGA permite manejar grandes volúmenes de datos y es ideal para tareas de visión como reconocimiento facial y seguimiento de objetos. Alexa, enciende la laptop HP. Eh, ¿En qué me había quedado? Ya. En seguimiento de objetos. Por ejemplo, las cámaras de seguridad inteligentes que nos va siguiendo nuestros movimientos e identificando los objetos, ¿no? Por ejemplo, las cámaras de los fotorradares. Por ejemplo, son un gran ejemplo de una aplicación de los FPGA. Bueno, lo que es automatización industrial también tiene aplicación en ese campo. Son usados en sistemas de control de procesos industriales, en robots y en maquinaria de alto rendimiento. Por ejemplo, los controladores de robots industriales, los brazos robóticos. También tenemos en lo que es desarrollo de hardware personalizado. Permite crear dispositivos a medida para tareas específicas, como los aceleradores de hardware o sistemas de procesamiento en alto rendimiento. Bueno, esas son las aplicaciones de los FPGAs. Ahora podemos continuar con las aplicaciones de los microcontroladores. ¿Sí? Como había mencionado, una de las aplicaciones de los microcontroladores es la electrónica de consumo. Lo encontramos en dispositivos como televisores inteligentes, los Fire TV, los reproductores de audio, los relojes digitales, los smartwatch y entre otros. La electrónica de consumo común y corriente. También, por ejemplo, los podemos encontrar en los termostatos, en el control de temperatura de los electrodomésticos como refrigeradores. Otra aplicación también es en lo que es automatización del hogar, o lo que es Internet of Things, Internet de las cosas. Los microcontroladores en dispositivos como termostatos inteligentes que ya había mencionado, las bombillas LED, en sensores de movimiento también podemos encontrar los microcontroladores. Otra aplicación de los microcontroladores también es, y muy común, es en los automóviles, ¿no? Usados para los sistemas de control del motor, en los sensores de proximidad del vehículo, en los sistemas de navegación GPS también nos encontramos. Nos sirven mucho para el control de la estabilidad y el sistema de gestión de las baterías. Es muy común en los automóviles. Bueno, en todo lo que hemos mencionado, electrónica de consumo, automatización del hogar, automóviles, es muy común los microcontroladores. Igual que en los dispositivos médicos, como en los monitores de signos vitales, en los sensores de la glucosa, los dispositivos portátiles. Un ejemplo claro de dispositivos médicos serían los tensiómetros, los medidores de presión digitales. Usan microcontroladores. Y también bueno, también sería parte de lo que es electrónica de consumo, ¿no? Los juguetes electrónicos, que son juguetes interactivos, juguetes a control remoto como los vehículos, los drones o los robots educativos. Esas son las aplicaciones de los microcontroladores. Y bueno, como conclusión se puede decir que si hablamos de los FPGAs, estos son ideales para aplicaciones que requieren personalización a nivel de hardware y que requieren bastante procesamiento paralelo, es decir, varios procesos a la vez, como en las telecomunicaciones o procesamiento de señales. Mientras que por otro lado, los microcontroladores son más adecuados para aplicaciones de control, automatización, dispositivos embebidos, electrónica de consumo que ya habíamos mencionado, que es bastante común en los automóviles, en los dispositivos médicos. Y esto es debido a que es de bajo costo y es fácil de programar, ¿no? Y bueno, si tuviéramos que elegir entre un FPGA y un microcontrolador, esto depende mucho de los requisitos que vayamos
que tengamos en nuestro proyecto, ¿no? Como los costos, flexibilidad, si necesitamos velocidad de procesamiento, si necesitamos el procesamiento paralelo de los FPGA y qué tan complejos son, qué tan complejo es nuestro proyecto. Hay varias variables para la elección entre un microcontrolador y un FPGA. Pero en líneas generales, si es algo de consumo, algo que no requiere mucha personalización del hardware, se podría usar tranquilamente un FPGA. Pero si es algo más complejo, eh, sí se requeriría de un FPGA, como un procesamiento de señales, telecomunicaciones, etc. Bueno, nuestras referencias bibliográficas, eso ha sido toda la exposición sobre las aplicaciones de los FPGAs y los microcontroladores. Espero se haya quedado claro todas las aplicaciones que pueden tener. Muchas gracias.